Buenas, el día de hoy vamos a hacer el trabajo autónomo número 5. La fecha de entrega es el 14 de junio del 2017. Los integrantes del grupo son Douglas Jaramillo, Catherine Olvera, James Capanta y mi persona Miguel Pérez. Empezaremos con la pregunta número 1. Yo vamos a proceder a resolver el problema 1 que nos dice: para el sistema de estrellas mostrado en la gráfica adjunta, determinar de la gráfica y nos piden determinar A, la magnitud y dirección de las fuerzas gravitacional ejercidas sobre la estrella más pequeña por las más grandes. El literal B nos dice la aceleración que experimenta la estrella pequeña, y el literal C nos dice, y nos pregunta si todas las estrellas experimentan la misma aceleración. Entonces, para resolver el literal A, que nos pide la magnitud y la dirección de las fuerzas gravitacionales que ejerce sobre la estrella pequeña, las demás estrellas grandes, procedemos a graficar la dirección de cada una de las fuerzas que actúan sobre nuestra estrella pequeña. Entonces, por definición sabemos que la fuerza gravitacional es una fuerza que viene en par, es decir, que es de acción y reacción, y por ende va a actuar sobre diferentes cuerpos. Pero nos está pidiendo la fuerza que ejerce sobre nuestra estrella pequeña las demás estrellas grandes, que vendrían a ser estas respectivamente. En esta dirección, la fuerza que ejerce esta estrella sobre nuestra estrella pequeña, y en esta dirección la fuerza que ejerce esta otra estrella grande sobre nuestra estrella pequeña. Ahora, nos pide determinar cuál es el valor en sí de la fuerza que actúa, se puede decir la fuerza neta que actúa sobre nuestra estrella. Para ello vamos a proceder a descomponer nuestras respectivas fuerzas. Entonces, como tenemos nuestras respectivas fuerzas F1 en esta dirección y F2 en la dirección del eje X, la resultante de la fuerza entre las dos sería esta fuerza que vendría a estar en esta dirección. Se lo podría sacar por el método del paralelogramo, el cual se hace la respectiva proyección sobre la fuerza F1 con respecto a F2, y la proyección de la fuerza F2 sobre F1, que nos vendría a dar nuestra fuerza. Ahora, procedemos a descomponer las respectivas fuerzas del F1 y las respectivas fuerzas de F2, para así saber con exactitud cuáles son los valores de nuestra fuerza, cuáles son los componentes que tiene nuestra fuerza. Entonces, para calcular la fuerza F1, por definición, resulta que la fuerza F1 es igual a la constante de gravitación universal por M mayor, que vendría a ser esta estrella, por nuestra estrella más pequeña, llamémosle M1 este vendría a ser M2, y sobre la distancia entre los cuerpos, que vendría a ser, si nos fijamos bien, esto formaría un triángulo rectángulo, y la hipotenusa vendría a ser la distancia que separa a nuestras estrellas, que vendría a ser 2 por 10 al cuadrado más 2 por 10 al 12 al cuadrado. Vendría a ser nuestro radio al cuadrado, porque tenemos que nuestra fórmula de la fuerza gravitacional es igual a G M mayor por M y sobre el radio al cuadrado. De ahí lo tenemos de esta manera. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos una fuerza de F1 que es igual a la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados, por la masa mayor, que sería 8 por 10 a la 30 kilogramos, por la masa pequeña, que sería 1 por 10 a la 30 kilogramos, sobre todo sobre la distancia que lo separa.
2 por 10 a la 12 cuadrado. Bueno, entonces el resultado de la fuerza F1 nos da un valor de 6.67 por 10 a la 25 newtons, apuntando en esa dirección. Ahora, procedemos a hacer lo mismo con la fuerza número 2, que nos dice que la fuerza número 2 va a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa 2 por la masa pequeña y sobre el radio al cuadrado, que vendría a ser 2 por 10 a la 12. Reemplazando los valores nos queda un total de 1.33 por 10 a la 26 en la dirección del eje X. Ahora, como nos están pidiendo el valor de la fuerza que relaciona F1 y F2, procedemos a realizar las respectivas descomposiciones en X y en Y para proceder a sumarlo. Entonces tendríamos en F1 de X, que vendría a ser igual, recordemos que aunque en el enunciado no nos dice el ángulo que nos relaciona F1 y F2, este vendría a ser 45 grados. Porque la distancia entre nuestra estrella pequeña y la estrella número 2 resulta ser la misma que entre las dos estrellas 1 y 2. De 2 por 10 a la 12 y 2 por 10 a la 12. Esto sería igual que esto, por lo tanto tendría un ángulo de 45 grados. Entonces, para calcular la componente de la fuerza 1, que sería esta, en el eje X, vendría a ser el coseno de 45 por la fuerza 1 que calculamos anteriormente, 6.67 por 10 a la 25. Esto nos da un valor de F1 en X, un valor de 4.72 por 10 a la 25 newton. Ahora procedemos a hacer lo mismo, pero para calcular la componente de la fuerza F1 en el eje Y. F1 de Y vendría a ser igual al seno de 45 por la fuerza 1 que ya calculamos, 6.67 por 10 a la 25. F1 de Y nos da un valor de 4.72 por 10 a la 25 newton. Nos da en F1 de X y F1 de X y F1 de Y nos resultan ser iguales, por lo que anteriormente mencionamos que la distancia, el ángulo que formaba entre F1 y F2 viene a ser 45 y el coseno y el seno de 45 vienen a ser los mismos. Ahora procedemos a hacer lo mismo para la fuerza número 2, pero si analizamos bien, la fuerza número 2 resulta estar solo en el eje X, por lo que tendría su componente, su componente sería solo en el eje X. Tendríamos F2 de X vendría a ser el mismo, 1.33 por 10 a la 26 newtons. Y la fuerza 2 en Y vendría a ser 0, ya que no existe una fuerza perpendicular a nuestra fuerza F2. Ahora vamos a sumar las respectivas componentes de X y las respectivas componentes de Y, que vendrían a formar nuestra fuerza, la fuerza que estamos buscando. Entonces las componentes de F en X vendrían a ser F1 de X más F2 de X. F de X ya sería igual a F1 de X, que es 4.72 por 10 a la 25 más F2, que vendría a ser 1.33 por 10 a la 26. Entonces
la componente de la fuerza, la que estamos buscando en X, tiene un valor de 1.81 por 10 a la 26. Lo mismo hacemos, pero para la componente de nuestra fuerza en el eje Y, que sería fuerza en Y va a ser igual a F1 de Y más F2 de Y. Entonces, F de Y vendría a ser F1 de Y nos da un valor de 4.72 por 10 a la 25 más F2 de Y, que resulta ser 0, dándonos un valor de F en Y de 4.72 por 10 a la 25 newtons. Ahora ya tenemos las componentes de la fuerza que nos está pidiendo el ejercicio en sus respectivas coordenadas. Ahora, ya tenemos nuestras fuerzas, las componentes de nuestras fuerzas. Entonces, para calcular la magnitud de la fuerza procedemos a aplicar el teorema de Pitágoras, ya que tenemos sus respectivas componentes, que vendría a ser F, la magnitud, vendría a ser igual a la raíz de sus respectivas componentes. .72 por 10 a la 25 al cuadrado más 1.81 por 10 a la 26 al cuadrado. Entonces la magnitud de nuestra fuerza nos da un valor de 1.87 por 10 a la 26 newtons. Ese resulta ser la magnitud de nuestra fuerza. Ahora, nos pide también la dirección. Para sacar la dirección, la vamos a representar por medio de la tangente del ángulo. Entonces, vendría a ser nuestra dirección que el ángulo sería igual al arco tangente de la fuerza en el eje Y sobre la fuerza en el eje X. El ángulo vendría a ser igual al arco tangente. Reemplazando los valores teníamos que en FY era un total de 4.72 por 10 a la 25 sobre en el eje X tenemos un total de 1.81 por 10 a la 26. El ángulo entonces el ángulo vendría a ser 14.62 grados. Y esa es la dirección con la que nuestra fuerza, la dirección de la fuerza con la que actúa sobre nuestra estrella pequeña. Entonces con esto estaría respondida el literal A y procederíamos a resolver el literal B, que nos pregunta la aceleración que experimenta la estrella pequeña. Entonces, ahora para resolver el literal B que nos pide la aceleración de la estrella pequeña, aplicamos la definición de la fuerza, que se vendría a ser la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en este caso la aceleración de nuestra estrella. Resulta ser que la fuerza la obtuvimos anteriormente, que era un total de 1.87 por 10 a la 26. Y esto era igual a la masa de nuestra estrella pequeña, el cual era de 1 por 10 a la 30 kilogramos, y multiplicado por la aceleración de nuestra estrella pequeña, el cual queremos saber. Entonces, al despejar esta ecuación, nos queda que tiene un valor de 1.87 por 10 a la 26 sobre 1 por 10 a la 30, nos queda un valor de la aceleración de 1.87 por 10 a la menos 4.
Metros sobre segundos al cuadrado. Con esto estamos resolviendo el literal B y ahora nos pide resolver el literal C. ¿Qué nos dice? ¿Todas las estrellas experimentan la misma aceleración? La respuesta es no. La aceleración va a depender exclusivamente de la masa de cada estrella. Para nuestro caso, la aceleración nos dio un valor de 1.87 por 10 a la menos 4 metros sobre segundos cuadrados, pero de nuestra estrella pequeña, ya que su masa es menor a comparación a las estrellas más grandes. Y sin embargo, la magnitud de las fuerzas son iguales. Continuamos con el problema 2 de nuestro trabajo autónomo, el cual dice: un astronauta de 75 kilogramos gira alrededor de la Tierra dentro de un satélite artificial en una órbita situada a 10.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Determinar el peso del astronauta en esa órbita. Entonces, sabemos que el astronauta tiene una masa de 75 kilogramos. Vamos a hacer un pequeño dibujo de que esto es la Tierra. El astronauta va a estar en un punto de distancia de la Tierra que va a ser h igual a 10.000 kilómetros. Y también debemos de saber, por definición, o más bien por dato en común, de que el radio de la Tierra, que es RT, va a ser igual a 6,3 por 10 a las 6 kilómetros. A las 6 metros. Y esto pasándolo a metros va a ser a 1 por 10 a la séptima metros. Entonces, ¿qué nos pide? Determinar el peso del astronauta en esa órbita. El peso. Entonces sabemos que el peso va a ser igual a la fuerza gravitatoria. ¿Y qué es fuerza gravitatoria? La fuerza gravitatoria va a ser igual a G, que es una constante universal, por la masa de la Tierra, m grande, por la masa del astronauta, sobre r al cuadrado, que va a ser la distancia que tiene el astronauta. Ahora, para encontrar la masa de la Tierra, ¿qué vamos a usar? Gravedad va a ser igual a la constante universal por la masa de la Tierra, esta m grande, sobre r, que es el radio de la Tierra. Entonces despejamos, esto va a ser G, que es la gravedad, RT, sobre la constante universal, y esto va a ser la masa de la Tierra. Vamos a usar esta ecuación para reemplazarla en la ecuación del peso que queremos calcular. Entonces, el peso va a ser igual a G mt m sobre r al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar mt. El peso va a ser igual a G mt, que es gravedad por r de la Tierra sobre G por m. Ahora, r al cuadrado. Tenemos el peso del astronauta. Debemos de saber que esto va a ser el RT de la Tierra, que es el radio de la Tierra, más la distancia en que está el astronauta. Entonces esto va a ser igual a RT más H al cuadrado. Entonces el peso, aquí se simplifica G, va a ser igual a la gravedad por RT por m sobre RT más H al cuadrado. Reemplazamos datos. El peso va a ser igual a gravedad de 9.8 por RT, que es 6.3 por 10 a la sexta elevado a la sexta, perdón, por la masa del astronauta, que es 75 kilogramos, sobre RT más H al cuadrado, 6,3 por 10 a la sexta más 1 por 10 a la séptima elevado al cuadrado. Entonces el peso del astronauta va a ser igual a 111.63 newtons, y ese va a ser el peso del astronauta. El problema número 3 del trabajo autónomo número 5 nos dice:
Un satélite de masa m describe una trayectoria circular de radio r al girar alrededor de un planeta de masa m. Entonces tenemos un planeta y un satélite que gira alrededor de este. Y nos pide determinar la energía mecánica del satélite. Y sabemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero eso no es potencial. Y esto sabemos que es la energía mecánica. Ahora, este B, ¿a quién le corresponde? A la velocidad del satélite. Tenemos que fuerza es igual a masa por la aceleración centrípeta. Entonces va a ser igual la AB al cuadrado sobre R. Esta fuerza de aquí va a ser la fuerza del satélite. Entonces esa fuerza tenemos que la constante G por la masa del planeta por la masa del satélite dividido para el radio al cuadrado. Es igual. Y aquí simplificamos el radio. Y aquí nos queda solo el radio ahí. Y el m. Entonces b al cuadrado nos queda. Ya. También podemos simplificar lo que son las masas. Entonces ya nos queda que b al cuadrado es igual a g, la constante gravitacional por mt sobre r. Ya. Ahora, m conocemos, h conocemos. ¿Qué g? G es igual a la constante gravitacional por la masa del planeta sobre r al cuadrado. Entonces, vamos reemplazando el valor de b y de g. Y tenemos que la energía mecánica es igual a 1/2 de la masa por la velocidad, que es g mt sobre r, más la energía potencial. Y la energía potencial sabemos que por definición siempre va a ser negativa, siempre va a ser negativa. Entonces tenemos lo que es la masa pequeña del satélite por la gravedad, que es lo que sacamos anteriormente, que es la constante gravitatoria por la masa del planeta de m grande sobre r al cuadrado por h. ¿Qué es h? La distancia que tenemos de aquí al satélite, y siempre va a ser constante, que es el radio que ya nos viene, r. Entonces aquí, como podemos ver, se simplifica el radio y nos queda ya solamente sobre r. Y ahora sacamos lo que es factor común. Tenemos que m g sobre r. Esta es la misma masa, la masa de la Tierra y la masa de la Tierra. mt. Y ahí sacamos factor común, nos queda acá 1/2 menos 1. Y esto es la energía mecánica. El número 4 nos dice: en torno al Sol giran dos planetas cuyos periodos de revolución son 3.66 por 10 al cuadrado días y 4.32 por 10 al cuadrado días respectivamente. Si el radio de la órbita del primero es 1.49 por 10 a la 11 metros, determinar la órbita del segundo. Como nos damos cuenta, nos están dando periodos para T1 y T2, y nos piden determinar el segundo radio. Vamos a usar esta fórmula de aquí. Ya, y vamos a reemplazar valores. La masa que tenemos aquí es la masa del Sol, porque nos están diciendo que giran en torno al Sol. Y como es la masa del Sol, va a ser la misma para ambos. Esto va a ser para T1 como para T2. Entonces vamos a poner la misma fórmula. Y este es el radio que queremos. En este de aquí tenemos el periodo y tenemos lo que es el radio. ¿Qué es lo que no tenemos? La masa del Sol. Y de aquí la vamos a despejar. Tenemos
tenemos que la masa del Sol va a ser igual a 4pi al cuadrado por el radio al cubo sobre el periodo al cuadrado por la constante gravitacional universal. Entonces, la masa del Sol, empezando los valores, va a ser 4pi al cuadrado por el radio primero que tenemos, que es 1.49 por 10 a la 11 metros al cubo sobre el periodo que nos están dando en días. Lo podemos dejar ahí porque se va a simplificar o lo podemos pasar a segundos. Entonces lo vamos a dejar de esa manera para que sea más fácil. Por la constante que es 6.67 por 10 a la menos 11. Y eso nos queda 1.46 por 10 a la 40 kilogramos. Entonces vamos a calcular con esa masa y ya tenemos el periodo, vamos a calcular el radio 2 que es lo que nos pide. Entonces despejamos. Entonces nuestro radio al cuadrado al reemplazar valores va a tener el periodo 2 que nos lo dan de 4.32 por 10 al cuadrado por la raíz de la constante gravitacional por la masa del Sol que fue calculada anteriormente, 1.46 por 10 a la 40 sobre 2pi, y eso elevado a la 2 tercios. Eso nos da como resultado que el radio 2 va a ser igual a 1.66 por 10 a la 11 metros. Y eso es lo que queríamos hallar. Con eso tenemos que el radio 2 es 1.66 por 10 a la 11 metros.